Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Enfoque Cimarrón, un espacio donde promovemos el análisis, la reflexión, la crítica sobre diversos temas del acontecer social en Baja California, a nivel nacional y en algunas ocasiones también a nivel internacional. El día de hoy le vamos a dedicar este tiempo a un tema que ya se tocó en semanas anteriores, que fue la educación. Consideramos que es un tema relevante. Sin embargo, nos vamos a concentrar en una problemática específica, que es la deserción escolar. Para ello me acompaña el profesor Joaquín Caso, que es experto en el tema de la educación, el maestro Héctor Macías y Carlos Moreira, que se estrena ahora en la parte del análisis y en la reflexión. Vamos a hacer un corte y regresamos para dar la introducción al tema. Deserción escolar en secundaria, un riesgo económico para la Ciudad de México, así lo advierte el INEA. El instituto considera que dentro de 30 años la capital será habitada en su mayoría por adultos mayores sin educación ni tampoco sustento económico. Según un estudio realizado por el periódico global El País, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato son los estados del país de mayor inasistencia escolar, ya que 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 17 años no asisten a la escuela. La meta de la Subsecretaría de Educación Media Superior era reducir a 9% la tasa de deserción escolar en el bachillerato 2018. Sin embargo, este es un objetivo complicado ante el panorama actual. Asimismo, es preciso indicar que existen diferentes razones por las cuales los jóvenes abandonan la escuela. Según datos de la encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que 2.2 millones de adolescentes dejaron la escuela debido a factores como las carencias económicas, falta de requisitos para continuar sus estudios o por la necesidad de buscar un empleo, así como también el desinterés por los estudios. Un obstáculo importante es la distancia a la que se encuentra su centro escolar. Hay 2.7% de niños de entre 6 a 11 años que tienen que trasladarse a otro lugar diferente al que viven. Las cifras se incrementan por porcentajes, que van entre del 4.3 al 11.6% de los casos con adolescentes de entre 12 a 17 años. En términos generales, el sistema educativo nacional presenta una deserción escolar elevada. Tan solo en primaria abandonan la escuela 22 de cada 100 alumnos. El trayecto a secundaria, el número se incrementa a 32, y de los 68 que siguen estudiando, solo egresa la mitad. Al ingresar a bachillerato, desertan en promedio 10, de tal forma que los 100 iniciales, solo 24 concluyen el nivel medio superior. De estos 21 alumnos llegan a educación superior, pero solo 14 concluyen. OCDE, Educación en México 2018. Bueno, regresando con nuestro tema, ¿qué se entiende por deserción escolar? Pero básicamente estamos hablando de aquellos niños, adolescentes o jóvenes que estuvieron en las aulas o están en las aulas de alguna escuela en nuestro país, pero que lamentablemente se retira de las aulas y no concluye su grado escolar. Eso se entiende por deserción escolar en nuestro país, y quisiera introducir el tema para que nos hablaran de qué tamaño es este problema en México, y por si se pudiera también hablar por niveles en la parte de la educación básica, en la educación media y en la educación superior, de qué tamaño es el problema de la deserción en México. Bueno, antes que nada, un gusto estar nuevamente aquí en Enfoque Cimarrón. El problema de la deserción escolar en el sistema educativo nacional es uno de los grandes problemas que sufre nuestro sistema. Ustedes saben, el sistema educativo nacional es un sistema amplio, complejo, dinámico, con problemáticas muy particulares. Actualmente lo conforman alrededor de 36 millones de estudiantes. De estos 36 millones de estudiantes se distribuyen, ¿no?, los distintos niveles educativos. Estamos hablando de 5 millones en preescolar, 14 en primaria, 6 en secundaria, 5 en medio superior, y en superior pasado los 4 millones. Las estimaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública de qué tamaño es el problema hablan de 1.2 millones de estudiantes
que abandonan las aulas escolares, que abandonan las instituciones de educación. En total. En total, ¿sí? Este cálculo o el cálculo que hacen a nivel, este 1.1 millones representa algo así como al año como 45,000 millones de pesos. Pensemos en el presupuesto de la UNAM, el presupuesto del gobierno de Baja California, pero sobre todo pensemos en las posibles consecuencias sociales y productivas que esto tiene, porque finalmente fallamos como sistema en esta misión que todos tenemos, pues de contribuir a la formación de los jóvenes, ¿no? En quienes van a descansar en gran medida el entramado social y productivo del país, ¿no? Sin embargo, también es cierto que no todo la deserción escolar tiene matices, y si bien es cierto que en la primaria todavía no hemos podido erradicar por completo este tema, hablamos de que el 0.5% de los estudiantes de primaria desertan, hablamos de que el 4.2% desertan en secundaria, es en media superior, donde desertan alrededor del 13%, y en la educación superior, donde desertan alrededor del 7%, donde se concentra la mayor parte del problema, ¿sí? A diferencia de otros países, eso nos impide justamente estar, entre otras cosas, tener un nivel de conclusión de estudios satisfactorio. Hoy se dice que cada minuto 2.2 jóvenes o adolescentes desertan del sistema educativo nacional, ¿sí? Desertan del sistema educativo nacional, y esto de alguna manera, ya llevándolo al plano de la educación media superior y superior, donde se manifiestan en mayor medida, estamos hablando de que cada 100 estudiantes que inician en la primaria, solamente 70 ingresan a la educación media superior, y de estos 100 mismos que ingresaron, de estos 70 que ingresaron a la educación media superior, solamente ingresan a la educación superior algo así como el 34%, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que todo el proceso formativo de un estudiante, una aspiración de todo sistema educativo, que sería el que nuestros estudiantes transitaran en todos estos niveles educativos, pues solamente 100 de los estudiantes que ingresan a primaria, solamente 24 concluyen la educación superior. Lo cual es muy lamentable, ¿no? Porque si nos comparamos en el contexto internacional, sobre todo en los países más desarrollados, por señalarlo de esa forma, pues creo que México pues presenta un rezago importante en ese tema en específico, ¿no? Correcto, probablemente al rato lo comentaremos, pero estamos hablando de que estamos 10 puntos porcentuales abajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, o sea, donde acceden a la educación superior alrededor de 48% de estudiantes, y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que anda por el orden del 72%. Carlos, un comentario en torno a si pudiéramos hacer un análisis comparativo con América Latina, ¿cómo se encuentra México con respecto a este indicador? Sí, acá tengo algunos datos para compartir con la mesa y con la audiencia sobre deserción universitaria, porcentajes de deserción sobre el total de matriculados en la universidad. Son datos del Banco Mundial. El promedio regional es 23% de deserción sobre el total de matriculados. Y yo dividiría los países en 3 categorías. Los de alta deserción, Bolivia, por ejemplo, con casi el 50% de deserción, 48%, Colombia, 42%, Ecuador, 32%, Panamá, 30%. Un grupo de países que yo le llamaría de media deserción, es decir, que están más cerca del promedio regional, ahí está México, Costa Rica, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay ya en el borde de los de baja deserción. Y como, digamos, país de baja deserción, con un 8% de deserción universitaria, Chile. Sería el país con menor deserción en América Latina. Y hay otro dato interesante, para seguir con datos cuantitativos, es la explosión de matriculación que ha sufrido la educación universitaria en los últimos 20 años, a partir del año 2000. Es decir, hay una explosión de la matriculación y en la cantidad de instituciones. Prácticamente se duplicó. Instituciones que han surgido, digamos, para ofertar también el tema de la educación superior. Así es. Lo interesante es que eso parece indicar un hecho más igualitario de la educación universitaria, en tanto esa explosión se debe al ingreso de sectores de menores ingresos a la educación universitaria. Básicamente sectores de menores ingresos o de ingresos medios. Es decir, hay como una igualación de la población universitaria.
Y el último dato acá cuantitativo es, a veces uno se hace la pregunta o escucha la pregunta en los jóvenes, ¿para qué sirve la universidad? Se calcula un coeficiente, la tasa de retorno de invertir en años de la universidad. Y sí, fíjate qué interesante, si alguien no termina la carrera universitaria, es decir, la deja inconclusa, igual tiene una tasa de retorno favorable, esos años que invirtió en la educación, en su ingreso, que se calcula en un 40%. Los graduados ya, la tasa de retorno pasa a 140%. Es decir, sí tiene una tasa de retorno positivo invertir en años de la universidad, más en esta sociedad que estamos, que es una sociedad donde el conocimiento es un recurso central, ¿no? Héctor, algunos comentarios para complementar lo ya señalado por nuestros invitados. Bueno, yo creo que los datos por sí solos hablan, las cifras, y creo que aquí habría que preguntarnos qué es lo que lleva a alguien a desertar. Creo que ahí estaríamos abordando también un aspecto muy importante. Ya estamos contextualizando los porcentajes, decir que de cada niño que entra en este ciclo escolar a la educación básica, solamente 24 o 25 al término de su etapa escolar de estudio concluirá la universidad. Estamos hablando de qué es lo que pasa con esos 75, dónde quedan, pero sobre todo qué es lo que los lleva a ir abandonando en distintos momentos los estudios. Creo que eso es donde deberíamos también poner la atención y preguntarnos qué es también lo que se está haciendo para que esas tasas sean menores, porque hablar de que el país está invirtiendo grandes cantidades de dinero que no logran su objetivo, eso también habríamos que evaluar si es necesario reorientar ese gasto también en un momento dado para disminuir estos niveles de deserción. Bien, pues aquí está el tema, vamos a seguir reflexionando sobre él, pero vamos a un corte para ver qué es lo que opina usted sobre esta temática. Yo creo que no hay niveles para seguir estudiando. Creo que seguir estudiando te mejora cada día más y te da nuevos conocimientos. Acabar la universidad. Todos deberían de acabar la universidad, pero desgraciadamente no todos podemos. ¿A la licenciatura? Yo creo que todos los niveles. Yo ahorita estoy viendo que las principales son las que no te da oportunidad la escuela que tú eliges, la gran demanda que hay en esas escuelas, por lo tanto los chicos se desaniman y dejan de estudiar. Principalmente por el dinero, mucha gente por la motivación, o entran a la escuela y empiezan a hacer amistades y a veces esas amistades no les convienen. Yo creo que por falta de recursos o por falta de conocimientos de qué carrera quieren estudiar y eso. No, pues muchas de las veces por falta de recursos, por falta de apoyo de parte de los padres, ¿no? Pero ahora no hay excusa porque ahora están recibiendo ayuda a los estudiantes para que quieran estudiar. Sí, claro, sí, conozco varios casos de abandono escolar. Algunos son económicos porque sus familiares ya no pudieron costearles una escuela y otros son por lo que te digo, porque no hay oportunidad en las escuelas que ellos eligieron o en la carrera que ellos eligieron. Sí, la mayoría de la gente que he conocido, pues en realidad si mira las estadísticas, nada más como es chico el número, como 19% termina la universidad. O sea, todos los que tú conociste ahí, tú los vas viendo ahí a través de los años, pero la mayoría poco a poco se va saliendo sin terminar. Sí, muchísimo. Sí, yo soy uno. ¿Por qué abandoné la escuela? Porque no teníamos recursos para seguir estudiando, pues. Bueno, yo creo que creo que hay incentivos ahorita de becas, pero creo que sería como incrementar las escuelas para que tuvieran más oportunidad los jóvenes y no abandonaran tanto, y también pues inculcarles también que tienen que seguir estudiando, que no es un tope nada más a tener una licenciatura y ya es todo. Está muy difícil porque es por caso individual, cada persona, ¿no?, que se sale, cada quien tiene sus propios como problemas, sus propios retos. Entonces, Juan se salió por un motivo y Adriana por otro. Entonces es difícil, o sea, tú puedes implementar un programa acá que los apoyas con dinero, pero si ellos vienen de una familia que también tienen problemas domésticos, de que el papá es alcohólico y los golpea, son muchos factores, entonces no puede haber solo una sola respuesta. Con más orientaciones en la prepa, que les den un poco más de información de qué carreras hay, que hay mucho campo y no se vayan por lo mismo, por lo conocido.
Se necesita mucho apoyo de los padres, porque no hay excusas de que son pobres, porque el gobierno está ofreciendo becas para todos los muchachos que quieran estudiar. Sin duda, la educación sigue siendo un instrumento muy valioso que tiene la sociedad para lograr el ascenso social y que las familias puedan mejorar en sus niveles de bienestar. Lo señaló Carlos hace un momento. Hay una diferencial en ingresos muy significativo entre jóvenes que logran concluir la educación superior y jóvenes que no lo hacen. Sin embargo, voy a retomar lo que señaló Héctor hace un momento y me gustaría que la mesa reflexionara sobre ¿qué pasa con ese joven que teniendo la oportunidad, ya estando en el sistema educativo, decide no concluir? ¿Cuáles son los factores o qué variables, digamos, explican que un adolescente de educación media o un joven en educación superior pues no concluya sus estudios ya estando dentro del sistema educativo? Carlos. Yo creo que Héctor lo ha señalado muy bien. La decisión de entrar en la universidad es una de las decisiones más importantes de la vida, ¿sí? Es una de las más importantes. Y yo creo que hay tres momentos claves que, si uno tiene claro que son tres momentos distintos, creo que el fenómeno de la deserción se puede llegar a enfocar mejor, incluso en las soluciones. Uno es el momento de transición entre el nivel medio y el universitario. Ese último año de enseñanza media, donde el chico tiene que decidir no solo entrar a la universidad, sino por qué carrera va a entrar o por qué lado va a entrar. Y acá tengo unos datos de una encuesta en Argentina. Solo 1 de cada 10 jóvenes que va a la universidad conoce un profesional, ha hablado con un profesional en el área donde entre. Creo que eso es un déficit importante. Cuando uno va a decidir a la universidad y la carrera, no conocer un profesional o no haber hablado antes con un profesional, no tener claro el perfil de esa disciplina. Un segundo momento clave es el primer semestre en que el estudiante entra en la universidad. De hecho, ahí se producen la mayor parte de las deserciones, porque hay un choque entre las expectativas y lo que la universidad le ofrece. Y el otro momento clave ya es durante la carrera, que el estudiante ya enfrenta el tema de las calificaciones. Creo que son tres momentos muy importantes. La deserción lo tenemos muy claro, es una decisión muy difícil y que repercute incluso a lo largo de la vida del individuo, porque puede generar una sensación de fracaso. Entonces nos parece un tema muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Joaquín. Sí, bueno, el tema de la deserción, además, hay que reconocer que obedece a un proceso gradual, progresivo, de desencuentro, de ruptura del estudiante con la escuela, ¿sí? Entonces, en ese proceso de ruptura con la escuela intervienen muchísimos factores. Hay algunos investigadores que han planteado que además la deserción forma parte de un círculo problemático, que no, digamos, la deserción no se da de la noche a la mañana. Normalmente está asociado con pobre rendimiento académico, bajo rendimiento escolar, bajas calificaciones. Esas bajas calificaciones generalmente van de la mano del ausentismo que tiene el estudiante en el sistema educativo formal, y las dos cosas inevitablemente te llevan a la reprobación. Una vez estando reprobado, eso te exige presentar acreditaciones extemporáneas que se traducen casi siempre en rezago, es decir, te atrasas con respecto al resto de tus compañeros, te atrasas un grado, un semestre, dependiendo del nivel educativo, finalmente te atrasas. Y muy probablemente, si no existe el acompañamiento, los esquemas de acompañamiento, la tutoría, la orientación educativa o las condiciones institucionales para retener al estudiante, pues es un estudiante que se nos va, ¿sí? Ahora, independientemente de cómo se dé este círculo y qué antecede a lo otro, en esas interacciones hay un conjunto de variables inmensas, ¿no? O sea, hay variables de tipo de naturaleza personal, escolar, familiar, social, institucional, contextual, que están de alguna manera incidiendo en el entorno del estudiante y muy probablemente traigan consigo, tengan como consecuencia, como efecto, el que el estudiante toma la decisión de desertar. Yo diría que del 2000 a la fecha, aunque no en la educación superior, más bien en el contexto de la educación básica, a raíz de la aparición, del boom de estas evaluaciones del aprendizaje que se dio en todo el planeta con la aparición de la prueba PISA, las pruebas TIMSS, y que posteriormente en México fueron adoptando con evaluaciones estandarizadas como EXCAL, Enlace, Planea, etcétera, ¿no?
Lo que se dio no solamente fue el interés del Estado, de los sistemas educativos involucrados en conocer el estado que guardaban los aprendizajes de los estudiantes en distinto nivel educativo, sino también se dio el boom por intentar conocer o tipificar o caracterizar los factores asociados a estos aprendizajes. Y entonces, a raíz de entonces, hay afortunadamente hoy en día investigación en el ámbito de la educación muy amplia, muy vasta, que ha podido, a través de, ha podido identificar cuáles son estos factores que están detrás del bajo rendimiento, o en este caso detrás del abandono o la deserción escolar. Yo nada más pondría en la mesa, al ratito lo podríamos abordar con mayor detalle, que en estas investigaciones, pero sobre todo en los distintos metaanálisis que han intentado caracterizar al conjunto de variables que explican el rendimiento escolar, hay dos que sobresalen por encima de cualquier otra. Uno, la pobreza, es decir, estas condiciones de desventaja social, de desigualdad, que de alguna manera el estudiante y el propio sistema viene reproduciendo históricamente y que trae consigo que un estudiante no tenga acceso a los bienes mínimos necesarios, no solamente al tema educativo, sino también de otros bienes, de otros servicios propios de los derechos sociales, y que le impiden de alguna manera al estudiante transitar y concluir sus estudios con éxito. Como parte de la pobreza, normalmente también normalmente se utiliza como otros componentes para explicarla, no solamente el tema del nivel socioeconómico, sino también el tema del capital cultural o el tema de las condiciones que existen en casa, estas variables estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de escolaridad de los padres, con las expectativas familiares con respecto a los resultados educativos de sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes o todos nuestros televidentes o la gente que nos sigue por redes sociales analizan este tipo de resultados de investigación, van a identificar que el factor número uno por excelencia para explicar la deserción, el abandono, tiene que ver con la pobreza. Y el segundo, y hasta ahí la dejo, que tiene que ver con los antecedentes escolares de un estudiante. O sea, un estudiante que ha tenido una historia complicada, una historia de reprobación, una historia de bajo rendimiento académico, una historia de conflictos o dificultades para transitar con éxito a través de toda la educación formal, es un estudiante que tiene altas probabilidades de rezagarse y eventualmente de desertar o abandonar la escuela. Basta como ejemplo identificar finalmente quiénes son los estudiantes, cuál es el principal predictor del rendimiento académico posterior, el rendimiento académico del ciclo escolar anterior, ¿sí? Entonces, hay críticas fuertes con respecto a esto, pero se ha visto a través de distintos métodos de análisis que estas dos variables son las que explican en gran medida lo que pasa con un estudiante en el ámbito escolar, sin demeritar la contribución que puedan hacer muchas otras variables, digamos, de naturaleza más dinámica y de las cuales quizás hablemos más al ratito. Héctor, ¿algún comentario? Yo coincido en que el principal factor de deserción en términos generales sería lo económico, en principio. Y creo que esto puede estar muy acentuado, sobre todo en los años tempranos de formación. Diría en la primaria, en la secundaria y quizá también en la preparatoria, cuando un adolescente que pueda pertenecer a cierto estrato social se ve más obligado a contribuir, por ejemplo, a la economía familiar, incorporarse al trabajo, que lo lleva a combinar el estudio con el trabajo y en un momento dado, eventualmente incluso se puede traducir en descuido de los propios estudios y tener un bajo rendimiento, como bien lo apunta Joaquín. En el nivel superior, creo que sigue siendo también una cuestión económica, pero creo que también habría otro tipo de variables, como lo apuntaba Carlos, por ejemplo, la decisión que toma previa a ingresar a la universidad, que supone también tener información en la carrera que elige. Podríamos ya esto tenerlo más relacionado con una cuestión vocacional, que podría ser un factor muy importante también en los años iniciales de la formación universitaria, de tal forma que no pudiéramos generalizar como el factor económico, pero creo que con matices a lo largo de todo lo que contempla la edad escolar, que
más o menos va de los 5 a los 23, 24 años, si atendemos cómo está diseñado nuestro sistema educativo. Yo creo que también hay otro tipo de factores, como bien se señala, variables asociadas, que pueden estar muy ligadas a la cuestión económica, por ejemplo, la integración social, que una persona puede llegar a percibir y que a su vez esa percepción puede estar también moldeada por las condiciones institucionales, es decir, la escuela a la que asiste, si se siente integrado o no, y esto nos lleva a problemas mucho más complejos, por ejemplo, cómo nuestro sistema educativo trabaja estos aspectos que son potencialmente riesgosos para la deserción, ¿sí? Sabemos que el gobierno en turno en las últimas décadas ha utilizado recursos para tratar de apoyar a quienes carecen de recursos para estudiar, es decir, tratan de solventar este problema con becas, pero lo que trato de decir es que también creo que este problema, al decir que lo económico es importante y no lo podemos reducir únicamente a ello, tendríamos que también ofrecer otro tipo de soluciones en distintos momentos, ¿sí? Porque la educación no es monolítica. Los procesos formativos no podemos decir que son lo mismo en básica, en media, en superior, universitaria. Atienden a diferentes retos, a diferentes requerimientos y que tienen que ver con las fases de desarrollo de una persona y que socialmente hay que ver también qué tan integrado está esa persona a la sociedad y la sociedad que le está ofreciendo, no solamente para integrarse a la sociedad misma, sino a estos sistemas escolares de tal manera que sienta certeza que lo que está adquiriendo le va a servir en lo sucesivo. Creo que también eso genera dudas muchas veces en el estudiante, que puede traducirse en lo que bien señala Joaquín, bajos rendimientos, por ejemplo, ¿no? Una socialización no óptima, que lo puede llevar a sentirse en una percepción de autoexclusión. En fin, yo creo que ahí hay varias cosas, pero definitivamente en principio sí podríamos señalar el factor económico como un factor preponderante, en eso coincido. Bueno, sin duda coincido con ustedes, creo que el tema de la deserción va a tener varias variables que van a explicar el por qué un joven o un niño o un adolescente no logra concluir su grado escolar. Y Carlos señalaba una parte orientada o enfocada más a quizás a la falta de acceso a información o contacto con quizás perfiles profesionales que puedan motivar o incentivar a que el joven pueda tener la mejor decisión y decir, eso es lo que quiero ser. Porque muchas veces ese joven es el primero en esa familia, claro, que ingresa a la universidad. Va a estar ligado con el tema que señalaba Joaquín y Héctor, o sea, si la pobreza es un factor predominante en la explicación del tema de la deserción, pues estamos ante un reto enorme, porque pues en el caso de México alrededor del 50% de la población padece algún nivel de pobreza. Y mi pregunta o mi reflexión, o más bien la búsqueda de reflexión en ustedes, va orientada hacia esa parte que mencionaba Héctor. Bueno, ¿cuáles son algunas alternativas o soluciones que se puede tener? ¿Qué se puede hacer desde el sistema educativo, llámese media superior o llámese universidad, para buscar incidir en ese factor? ¿Y qué hay que hacer desde la otra parte, ¿no? Desde el entorno de la familia, para buscar que haya quizás un mayor acompañamiento, si es que lo puede haber en muchos casos, pues para que evitar que los jóvenes puedan desertar, ¿no? Y tener pues por lo menos hacia adelante un futuro más viable o más recomendable para nuestros estudiantes, ¿no? Fíjate que pones el dedo en la llaga. Yo escuchando a Héctor, recordé a los profesores con los que hemos tenido oportunidad de hablar con el tema, y cuando presentamos resultados de algunas investigaciones, cuando se hace una conclusión como la que hicimos, bueno, cuando se concluye de manera anticipada, como lo sugeríamos hace rato, los profesores dicen, bueno, ¿y qué nos queda por hacer, no? ¿Qué nos queda por hacer a los padres de familia, a los profesores, al propio entorno social? Lo que hay que reconocer es que si bien es cierto que estas variables son las que mayor contribución hacen a la hora de explicar el abandono escolar, también es cierto que son variables estructurales, o sea, es poco lo que nos queda por hacer como comunidad o como docente o como directivos de algún sistema educativo, de algún plantel educativo en particular. Entonces hay que concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos modificar, en aquellos aspectos en los que sí hay posibilidad de intervenir para revertir estas tendencias, estas condiciones. Entonces, lo que normalmente
sabemos y resultados de investigación es saber. Hay factores personales. Estos factores personales, hablemos de baja motivación del estudiante, hablemos de dificultades de aprendizaje, hablemos de pobre autoestima o baja autoestima, o hablemos de habilidades socioemocionales que el estudiante no ha terminado de desarrollar, independientemente del nivel educativo en el que se encuentra. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de incidir en estos elementos, ya sea a través del currículum o a través de los esquemas de tutoría, acompañamiento, de asesoría académica que los sistemas pueden proveer? Por supuesto que sí. O sea, ahí hay un área de oportunidad para todos los que nos ocupa y nos preocupa este tema. ¿Qué puede hacer la escuela? Dicen, cuando se les pregunta a los jóvenes, un estudio de la SEP en 2012, se les preguntan, oye, ¿cuál es la principal causa de abandono? ¿Por qué te fuiste de la escuela? ¿Por qué la dejaste? Dicen, es que no entendía a mis profesores. Y a veces que los profesores reaccionan mal a esto, como pareciera como que se los estamos señalando como responsables. No, significa que podemos mejorar sustancialmente las interacciones didácticas que se tienen en el aula. ¿Y esto qué sugiere? Pues que podemos hacer una inversión muy importante en la formación y actualización docente. 3, los profesores no deben de estar solos. Los directores deben de promover, o bueno, otras instancias deberíamos de promover intervenciones específicas dirigidas a fortalecer o a desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes que los alejen del riesgo, del rezago, del riesgo del abandono. ¿Qué hay que hacer al respecto? Ahí sí, también la Secretaría de Educación Pública, otros países han desarrollado modelos muy interesantes que le permiten a las comunidades escolares tratar de incidir, ¿no? en generar esquemas de acompañamiento que al estudiante justamente le permitan no solamente sentirse sentirse mucho más seguro de sus capacidades, sino que también desarrollen un sentido de pertenencia con la institución para que eso les sirva como a manera de factor protector y evite su partida, ¿no? ¿Y qué podemos hacer además como sistema? Ahí sí, como Estado. Bueno, asegurarnos que las escuelas, que los estudiantes cuenten con las condiciones que se requieren para poder hacer bien las cosas, la infraestructura, el equipamiento adecuados, un currículum pertinente y significativo, un conjunto de esquemas de apoyo como pueden ser las becas que mencionaban hace rato, sobre todo para esos estudiantes que ya dieron muestras de que están cercanos a desertar o alejarse de la escuela. En fin, afortunadamente todos estos elementos que menciono y también pongo en la mesa en este momento, afortunadamente existe evidencia de que interviniendo en estos aspectos, intentando afectar estos aspectos, esto surge o tiene efectos muy positivos en el estudiante, no solamente mejorando su rendimiento escolar, sino lo más importante, asegurando que el estudiante permanezca en la institución y no se nos vaya. ¿Sí? Carlos. No, para retomar, estaba escuchando a Joaquín atentamente. Justamente creo que él ha dicho algo muy importante, que es que las instituciones, para evitar que se den esas circunstancias de deserción o propicias a la deserción, es acompañar al estudiante integrándolo, porque la decisión de desertar, el estudiante no la toma generalmente en consulta con los padres, ni con la familia, ni con el profesor, ni con la institución, sino con el grupo de pares. Entonces, en la medida que nosotros podamos desarrollar también actividades donde el grupo de pares, los estudiantes y en el conjunto de los estudiantes se integren a la institución y podamos tener ese trato cotidiano por fuera del aula, creo que es más fácil para evitar que se den las circunstancias de deserción. Creo que es muy importante el desarrollo de esas actividades. No, y lo otro, ya para cerrar, que quería remarcar, a veces me pregunto si todos los estudiantes que terminan la educación media están en condiciones de empezar la universidad. En términos de aprendizaje, de madurez emocional. También. Entonces, es importante partir de que la educación media está en diferentes niveles, tiene diferentes niveles, y como estamos diciendo que esta explosión en la matrícula implica que sectores de menos ingresos son los que están ingresando masivamente a la universidad, quizás no vengan de los mejores colegios o escuelas de educación media. Es decir, que hay que tomar en cuenta esa circunstancia. Esto creo que ya es parte del sistema educativo, y creo que es un problema de todos los países, es tratar de mejorar la educación media, por lo menos en dos aspectos importantes. Uno es la redacción. Notamos que ese es un déficit de los estudiantes que entran
bastante extendido en primer semestre, la redacción académica. Y el otro punto es el razonamiento lógico-matemático. Creo que ayer cuando estábamos hablando del programa salió el tema de las matemáticas en la enseñanza media. Creo que ahí hay un déficit que también, hay cosas que escapan a la universidad, pero que habría que apuntar. Es decir, tratar de mejorar esos dos aspectos en la educación media. Sí, bueno, creo que se ha subrayado aquí que, por un lado, la educación representa una vía para el mejoramiento de la propia condición social, económica de una persona, ¿no? Lo que se llama el ascenso social. Eso yo creo que sigue siendo válido hoy en día en nuestras sociedades. La educación también entendida como un factor de desarrollo de la sociedad misma. Sí. Pero yo también pondría un énfasis en que debemos concebir la educación como un factor de cohesión social, ¿sí? que nos permita cohesionarnos como sociedad. Y creo que ahí uno de los aspectos que pueden resultar cruciales desde etapas tempranas de la formación, y ya lo mencionó Joaquín, es ¿por qué no poner énfasis en los primeros años de educación en el desarrollo de habilidades socioemocionales? ¿Te refieres, primeros años de educación, te refieres a educación básica? En educación básica, si me estoy refiriendo en los primeros años de la vida de una persona. El supuesto es que eso lo cumple el preescolar, pero cuando uno revisa ciertos sistemas educativos, por ejemplo Japón o los países nórdicos, e incluso quizá un poco también el sistema norteamericano, podemos ver que, por ejemplo, en Japón los primeros 3 años de la educación los destinan precisamente a desarrollar habilidades sociales y a cuidado del medio ambiente, antes de introducirlos a conocimientos técnicos como aritmética, química, etc. Y pudiera alguien pensar, pues, ¿por qué 3 años esperar a que eso suceda, ¿no? Si lo puede aprender desde el primer año que ya está en la primaria. Sí, pero si estamos diciendo que uno de los factores, no sabemos en qué grado de complejidad afecta a una persona, además de lo económico, es decir, no me siento integrado, ¿sí? ¿Por qué no poner el énfasis en desarrollar estas habilidades, aunque no haya una garantía plena de que desarrollando esas habilidades socioemocionales alguien va a estar más integrado, pero creo que sí aumenta la probabilidad? Entonces, si en etapas tempranas se trabaja esto, yo creo que cuando tenga que llegar a un nivel medio, por ejemplo, enfrentarse a operaciones mentales más complejas, además de trabajar una mejor didáctica, quizá para enseñar las matemáticas, para que no se genere cierta aberración o rechazo, pero ya viene acompañado de una cierta seguridad o integración social. Y que cuando llegue a otra etapa más crucial, por ejemplo, cuando un alumno o una persona de 17, 18 años se le pregunta, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Es la primera pregunta que se le hace cuando ya va a concluir la preparatoria. Eso genera presión. Y es una presión no solamente personal, sino también social, porque no solamente se lo va a preguntar los padres de familia, se lo van a preguntar los amigos, los familiares, el círculo cercano. Porque eso en el imaginario tenemos que es una gran decisión, y sí la es importante, pero a veces como algo que puede escapar a nuestras manos esa decisión plena y que puede traducirse a lo mejor en decisiones más tomadas por una presión que por una decisión individual más libre. Entonces yo me pregunto qué pasaría si pusiéramos en etapas tempranas el énfasis en desarrollar estas habilidades para promover también el factor de cohesión social, de sentirse integrado, no solamente en un sistema educativo, sino también a la sociedad en conjunto. Y creo que como están las cosas hoy en nuestro país, eso parecería ser una tarea urgente para reconstituir el tejido social, desde abajo, desde etapas tempranas. También es importante que el joven tome esta decisión como algo que también puede ser reversible, es decir, uno puede estar un primer semestre en una carrera y de pronto se equivocó. No es esa la carrera, es decir, y pasa a otra, es decir, no son, digamos, el peso creo que está también en que lo sienten como la decisión que después tienen que mantener a toda costa. Sí, porque si no, entonces es un fracaso. Sí, por eso, y es muy fuerte esa presión. Sí, y yo creo que no deberíamos de pensar en que son fracasos. Yo creo que es darnos la oportunidad
de explorar, de reconocer si esa es la decisión correcta, y si no, estaría de acuerdo, corregir, y que haya incluso dentro del sistema educativo una opción que permita hacer esa exploración, sin una previa definición contundente, ¿no? Quizá hay áreas donde son muy claros, ¿no? Si no se tiene ciertas características, por ejemplo, voy a pensar en las áreas médicas, ahí es muy definido lo que se requiere, y eso es una de las áreas donde hay mayor demanda. Preguntémonos, esa demanda, ¿cuánto tiene que ver con una vocación? ¿Cuánto con un imaginario social? ¿Cuánto con una presión? ¿Cuánto con un prestigio? Tiene que ver muchos factores, ¿sí? Entonces no es algo sencillo. Pero si a eso agregamos todo el antecedente histórico, ¿sí?, que hay detrás de un estudiante, que tiene que ver con un sistema social, con un sistema educativo, con la forma en la que nos integramos, cómo aprendemos, desaprendemos las cosas, cómo las percibimos, creo que el problema es mucho más de fondo, y son muchos los aspectos que hay que trabajar, y aun cuando digamos lo económico es preponderante, creo que resulta claro que es una variable entre muchas que hay que considerar. Pues interesantes las opiniones, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a hacer un corte y regresamos a las reflexiones finales. Pues sin duda un reto importante, la educación y en particular la deserción escolar en nuestro sistema educativo. Y México se ha planteado con esta nueva administración gubernamental a nivel federal, pues alcanzar indicadores similares al promedio de América Latina, y por lo tanto está buscando elevar la tasa de cobertura por una parte, y va implícito, obviamente, buscar disminuir este indicador de deserción escolar. Digamos, ¿qué es lo que, para manera de cierre, digamos, qué se tendría que hacer como país? ¿Qué es lo que hay que buscar reforzar? Ya lo tocaron en sus participaciones, pero a manera de síntesis y de cierre, digamos, ¿qué tendríamos que hacer como país para avanzar en general en el tema de la educación, pero en específico en el tema que hemos abordado, que es la deserción escolar? Lo más importante para mí como país es que debemos de institucionalizar las acciones orientadas a fomentar la permanencia escolar, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que el actual Plan Nacional de Desarrollo, en la versión que conocemos y en espera de las leyes secundarias, por ejemplo, no se menciona el tema del abandono escolar, del rezago educativo o de la deserción escolar. En la medida en que nosotros lo formalicemos, seguramente va a haber presupuesto para respaldar todas aquellas acciones que se desprendan de este plan o de este programa. En la medida en que haya presupuesto, también vamos a encontrar condiciones para establecer esquemas de intervención y de acompañamiento a todos los estudiantes, que estén en condiciones de rezago. Algo que no comentamos hace ratito y que es muy importante y aparecía en varias recomendaciones de distintos organismos, es algo que no tenemos en este momento y que a lo mejor se tienen un par de estudios a nivel nacional, pero no se tienen al interior de las instituciones de educación, son estudios que nos permitan identificar de manera temprana, ¿sí?, cuáles son estos factores de riesgo en estos estudiantes que están ingresando, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Entonces, en la medida en que uno identifica cómo vienen esos estudiantes, más allá de las competencias más de corte disciplinar a las que hacía alusión Carlos, pues si tenemos información diagnóstica de cómo vienen, cómo andan en algunos de estos aspectos que hemos señalado como aspectos que inciden en la deserción escolar y en el abandono, entonces podríamos establecer algún tipo de medida remedial. Por ejemplo, podríamos tener cursos de nivelación académica. Por ejemplo, podríamos alimentar los procesos de orientación educativa. Los procesos, por supuesto, serían insumos muy importantes que acompañan los procesos de formación de tutores, ¿no? O la generación de materiales asociados a estos esquemas de acompañamiento que generalmente descansan en el profesor, en el tutor o en el orientador educativo. Podríamos también, a través de estos insumos, alimentar los procesos de formación docente, ¿no? O sea, nuestros profesores son los mejores profesores del país, lo están haciendo muy bien, pero no todos tienen habilidades
al igual que los tutores, por ejemplo, no tienen todas las habilidades de comunicación con el estudiante, o a lo mejor algunos requieren todavía tener más conocimiento de cómo se fortalecen ciertas habilidades socioemocionales a las que hacía referencia hace rato Héctor. Es decir, yo veo que si hay estudios, hay acciones remediales, hay esquemas de acompañamiento, hay recursos para abatir estas cuestiones estructurales que se dan al interior de nuestras escuelas y de nuestras instituciones, y hay una declaración explícita, ¿no?, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los sistemas educativos nacionales, estatales y de las propias instituciones de educación media superior y de educación básica, entonces estaremos en condiciones de abatir uno de los problemas más graves del país y que tiene que ver con la formación de los estudiantes y de los ciudadanos del futuro. Excelente. Bien, Carlos. Bueno, yo creo que la universidad va a seguir cumpliendo un papel central en el desarrollo de la sociedad. Estamos en un momento que muchos llaman de sociedad postindustrial, donde el conocimiento es un recurso muy importante. Entonces creo que la universidad va a seguir cumpliendo el papel en dos vías. La vía más tradicional, que creo que decía Héctor hace un rato, que es la vía del ascenso social. Es decir, la universidad va a seguir siendo todavía un camino para el ascenso social, pero, y eso creo que es propio de la época nuestra, tiene que responder las demandas del sistema productivo. Es decir, la universidad tiene un reto de eficiencia, y ahí es donde entra, creo, la tasa de deserción jugando como aspecto a mejorar. Es decir, en el reto de la eficiencia que tiene que lograr la universidad. Y solamente como cierre dejar una inquietud. Decíamos que hay una mayor masividad en las tasas en la matriculación, es decir, más gente entra a la universidad, hay también todo un mundo de instituciones nuevas en los últimos 20 años, en todos los países de América Latina, pero tengo una preocupación por la calidad. Es decir, no sé si los retos en los que tenemos que pensar son solamente cuantitativos o también tendríamos que ver la calidad de las instituciones que estamos generando. Esa es la preocupación. Ese es otro tema que tendríamos que dedicarle un programa a la calidad en la educación, ¿no? Que evidentemente hay muchas diferencias todavía en el tema de la calidad, ¿no? O sea, que hay más allá de la cobertura y de la permanencia, ¿no? Sí. Héctor. Bien, para atender el problema de la deserción que ya comentamos, la magnitud de este problema en nuestro país a través de los porcentajes, yo creo que debe de haber una estrategia diferenciada por niveles. No creo que podamos hablar de una sola estrategia para evitar la deserción. Indiscutiblemente, si uno de los factores preponderantes sigue siendo lo económico, bueno, yo creo que analizar muy bien hasta dónde es posible seguir implementando los programas que actualmente tiene el gobierno, hasta dónde pudiéramos mejorarlos, en dado caso reorientarlos, para asegurarnos que la mayor cantidad de estudiantes pueda continuar sus estudios si este es el problema principal. Pero también mencionamos que vienen asociados a otros factores, a otras variables. No creo que por sí solo el destinar solamente recursos económicos vaya a resolver esta problemática. Yo creo que se señala muy bien, pues tendremos que pensar en todos los factores, no solamente en la persona que estudia, sino también en todo lo que está asociado dentro de su proceso de formación, los docentes, las condiciones materiales, la forma en la que se socializa un sujeto, una persona para integrarse a un subsistema, como es el subsistema educativo, de muchos subsistemas en los que se tiene que integrar en la sociedad. Entonces yo creo que en la medida que se puede ir atendiendo también esas variables con estrategias diversificadas, yo creo que no puedo reducirla a uno, dos o tres, ¿no? Eso es muy complicado, será en la medida que podamos ir avanzando. Y yo sí pondría énfasis en esta revisión de los primeros años de formación de una persona en nuestra sociedad. Sí es conveniente seguir con el esquema que actualmente, aun cuando ya se hayan introducido algunos cambios, ¿sí?, con los nuevos modelos educativos, yo creo que habrá que seguir revisando a fondo qué más podemos mejorar
insistiría para que la educación, además de ser un factor de desarrollo social, lo sea de cohesión. Un sujeto integrado que se sienta parte de la sociedad y que sienta que la sociedad le está dando la oportunidad no solamente de ser parte de ella, sino también de desarrollarse. Eso en términos generales. Muchas gracias, agradecemos los comentarios de todos. Ha sido una mesa pues, muy interesante, con reflexiones muy pertinentes para un tema que sin duda seguirá pues, dándonos la oportunidad para seguir reflexionando, analizando y también buscando alternativas para aportar a la educación de México, porque si este indicador, si este tema mejora, pues al país le va a ir mejor. Esperemos que haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana en otro programa. Muchas gracias.